Shalom, una vez más, estamos aquí para el estudio de la Torah. La sección que toca estudiar esta semana, la Parashá Ki Tisa. Como ya sabemos, en este tiempo estamos dando lectura y por lo tanto conocimiento del Olé número 1. En él, el tema que hallamos, el quién en lugar del qué. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. Introduce la sección del estudio para esta semana con una mitzvah. La mitzvah de la entrega del medio shekel del shekel kodesh, que vale el doble del shekel común, que es la moneda corriente. Esta moneda de plata será entregada por los varones mayores de 20 años una vez que sean contados. La plata servirá para la construcción del Mishkan y con ello la expiación de sus almas. De inmediato se pueden observar varias directrices en esta mitzvah. 1. La edad adulta en términos y responsabilidades para la nación de Israel recae en los varones a los 20 años de edad. Número 2. El conteo se realiza para tener conocimiento público de esa responsabilidad. Número 3. Para ejercer tal representación de Israel, iniciarán con la expiación de sus almas, es decir, hay que empezar puros. Y el número 4, además la plata se usaba para la construcción del Mishkan. Todo es en términos de la nación y son conceptos plenamente espirituales, los cuales se reafirman al diferenciar que la entrega del medio shekel es del shekel kodesh, cuyo valor es de 20 queras. Y para completar el shekel kodesh, es decir, la otra mitad, metafóricamente hablando, la cual es entregada por el cielo. Esta mitzvah, como otras, se obedece en remembranza y aún hoy se entrega el medio shekel durante el mes de Adar, vísperas de la fiesta de Purim, tal como se hacía en aquellos días. Por eso coincide esta lectura en este tiempo y forma parte previa a la fiesta de Purim. Según se sabe, la fiesta de Purim se anticipa a Pesaj. Purim es la última fiesta del ciclo y Pesaj el inicio del nuevo ciclo. Ambas están conectadas por el medio shekel, que es el conteo de los Bene Israel, los cuales son contados, como dice la Torah, para Pesaj. La primera de las 3 fiestas de la peregrinación, encontrando que tenemos las otras 2, Shavuot y Sukkot, en que el hombre deberá presentarse delante de Akadosh Baruj Hu. Hoy se entrega el medio shekel para la edificación del lugar de reunión, es decir, para la sinagoga, a la cual asistirán para cumplir estas mitzvot de remembranza y presentarse delante de él en esa sinagoga 3 veces al año, en las llamadas Shalosh Regalim. A continuación se recibe la orden de hacer una fuente de cobre, la cual es colocada entre el Ohel Moed y el Mizbeach. Esta fuente contendrá las aguas con las cuales se lavarán los Kohanim para entonces ejercer su servicio. La fuente se encuentra entre el Ohel Moed y el Mizbeach, para entender que una vez concluido el Corbán, se está purificado para entrar el Ohel Moed, la tienda de la cita. Pero el lavado de manos
es aún antes de cualquier servicio. Habiendo comprendido esto, se estableció como de los mitzvot de Rabanán, los cuales son 7, y entre ellos se encuentra la práctica del lavado de manos para todos los que inician un servicio a Kadosh Baruj Hu. Así dijo David Amelech en Tehillim 24, 3 al 5. ¿Quién ascenderá a la montaña de Akadosh Baruj Hu y quién permanecerá en el lugar de su santuario? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha dedicado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición de Akadosh Baruj Hu y la justa recompensa del Dios de su salvación. Por lo tanto, el lavado de manos es el ritual de la pureza del corazón. Caso contrario, como dice la Torá, el Cohen al hacer el servicio morirá. Hoy esta práctica también es una mitzvah de remembranza. Así como los Kohanim lo hacían para iniciar su servicio en el Mishkan, ahora es puesta en práctica por los varones para iniciar el servicio en la sinagoga. Porque así como los varones son a los Kohanim, la sinagoga es al Mishkan. Según se sabe, en la práctica del lavado de manos, se debe de tomar un recipiente de doble asa para verter con la izquierda sobre la derecha y con la derecha sobre la izquierda. Acto seguido se elevan las manos y se recita: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Al elevar las manos se hace saber que la persona está lista para desempeñar su servicio al cielo. La siguiente mitzvah es la de hacer aceite para la unción de santidad de todos los elementos que forman parte del Mishkan, incluyendo a los Kohanim. Asimismo, se enfatizan prohibiciones de su uso, tales como no untar sobre carne de ser humano y no hacer otro igual en proporción. De ser así, el fabricante será expuesto a karet, degollamiento. La última mitzvah de esta sección de estudio es la de hacer ketoret, una mezcla de especies de obra de perfumero, la cual servirá para aromatizar el Ohel Moed. Y de igual manera que el aceite de la unción, está prohibido elaborar una fórmula semejante para luego disfrutarla. La fórmula del Ketoret se encuentra escrita en el Talmud, Keritot 6a. Nuestros rabinos enseñaron, así dice: ¿cómo se fabrica la mezcla de Ketoret? 368 mané había en ella, 365 correspondiéndose a los 365 días del año solar, un mané por cada día, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Y 3 mané adicionales, de los cuales Cohen Hagadol traía los puñados llenos en Yom HaKippurim. Aquí aprendemos que desde entonces se conoce el ciclo solar. Los regresaba al mortero el día anterior a Yom HaKippurim y los molía completamente hasta que quedaban sumamente finos. Perdón. En él había 11 tipos de especies aromáticas, a saber, Atzorí, Beasiporén, Beahelbená, Bealeboná, perdón, cada uno pesando 70 mané. Mor, Uxiá, Beshibolet Ner, Bejarcón, cada uno pesando 16 mané. Hakosh, 12 mané. Kilufa, 3. Kinamón, 9. Además, elegía de Karshina, 9 cap, vino de Chipre, 3,6, 3 cap. Si no tenía vino de Chipre, traía vino blanco añejo, sal de sedum, 1/4 de cap y una pequeña cantidad de malea shan, muy humeante. Rabbi Natán Babli dijo, también una pequeña parte de ámbar del jardín. Si colocaba en él miel de frutas, lo invalidaba, del dátil.
pero si omitía cualquiera de estas especies se hacía acreedor a la pena capital. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Atzorí no es sino la savia que gotea del bálsamo. ¿Para qué se utilizaba la lejía de Karshiná? Para blanquear Hatziporén, a fin de hacerlo agradable. ¿Para qué se utilizaba el vino de Chipre? Para remojar Hatziporén, a fin de hacerlo picante. A pesar de que el agua de Eregol era mejor para ello, no se llevaba agua de Eregol al templo en señal de respeto. Se ha enseñado, Rabbi Natán dijo, mientras uno molía, otro decía, muele completamente, completamente muele, ya que la voz es benéfica para las especies. Si uno lo mezcla en medias cantidades se lo podía utilizar, pero en cuanto a una tercera o cuarta parte de eso no hemos oído la ley. Rabbi Yehudá dijo, esta es la regla general, en su proporción adecuada se la puede utilizar en la mitad de la cantidad, pero se omite cualquiera de las especies, se hace acreedor a la pena capital. Enseñó Bar Kappara, una vez cada 60 o 70 años los restos acumulados, las cenizas, llegaban a la mitad de la cantidad anual de 368 mané. Bar Kappara enseñó también, si alguien hubiera puesto un cortop de miel de frutas en él, nadie hubiera podido resistir su fragancia. Si hubiera tenido el perfume exquisito. ¿Y por qué no se mezclaban en él miel de frutas? Porque la Torá declara, pues cualquier levadura o cualquier miel de frutas, no quemarás de ellos una ofrenda de fuego para Akadosh Baruj Hu. Adonai Sebaot está con nosotros, fortaleces para nosotros Elohei y Jacob. Adonai Sebaot, venturoso el hombre que confía en ti. Venturoso el hombre que confía en ti en recibir solamente sus órdenes. Adonai salva. El rey nos responderá en el día que le invoquemos. Que sea agradable para Akadosh Baruj Hu, la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén como en los días de antaño y como en los años antiguos. Lo que hacemos hoy sea tan bueno para él como lo que ocurría en el pasado. Y todo esto se lleva a cabo aún hoy. La lectura del Ketoret, este fragmento, diariamente en las sinagogas. Los jajamín que fueron elegidos por Akadosh Baruj Hu para la realización de la obra son Betzalel ben Uri ben Hur de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan de Hur? Aquel hombre que sostuvo las manos de Moshe Rabenu para traer la victoria contra Amalek. Y a Joliá ben Ahisamach de la tribu de Dan. Con ellos a otro jajamín para hacer conforme a todo lo que Akadosh Baruj Hu había ordenado con la construcción del Mishkan. La inspiración que fue necesaria en Moshe para observar estas obras celestiales también se hace necesaria en ciertos hombres para luego elaborarlas en la tierra. Bajar la información en la tierra también es necesario el Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, los constructores también serán inspirados del cielo. Así se aprende que un jajam es quien puede construir la esencia de lo que Akadosh Baruj Hu quiere en esta tierra, un sabio. Por eso son muy necesarios los sabios. La última enseñanza de la Torah en esta sección amplía el concepto del Shabbat en cuanto a su reposo. Cuando se menciona, sin embargo, guardarán mi Shabbatot, como un día de cese completo, y aquel que no lo haga ciertamente morirá. Pues todo el que realice una labor en ese día, su alma sufrirá caret. Y es tan contundente la orden que se hace repetitiva. Previamente se aprendió sobre el día de Shabbat, como el séptimo día de la creación, durante el cual Akadosh Baruj Hu descansó de toda su obra. Ahora toca al pueblo descansar de la obra de la construcción del Mishkan, que es la única actividad que se realizaba en el desierto. Y aun cuando se trate de esta significativa actividad de construir la habitación para Akadosh Baruj Hu, esta debe terminar para que el pueblo pueda entrar en el descanso de Akadosh Baruj Hu, es decir, para disfrutar de él y dar paso al quién en lugar del qué. Luego entonces
Se debe dejar de lado toda labor, como dice el texto, y esas labores desempeñadas para la construcción del Mishkan abarcaban en aquel tiempo y que son, de acuerdo a la Mishnah en Shabbat, capítulo 7, Mishnah 2, las labores principales son 40 menos 1. Sembrar, arar, segar, engavillar, majar, bieldar, limpiar, moler, cribar, amasar, coser, esquilar, lavar, mullir, teñir, hilar, tejer, hacer 2 cordoncillos, tejer 2 cordoncillos, separar 2 hilos, hacer nudos, soltarlos, hacer 2 costuras, desgarrar algo con objeto de hacer 2 costuras, cazar un ciervo, despellejarlo, salarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir 2 letras, borrar con el fin de escribir 2 letras, edificar, demoler, apagar, encender, golpear con el martillo y transportar de un ámbito a otro. Estas son las 40 labores fundamentales menos 1. Y si estas labores se suspendían, aun cuando se trataba de una labor tan digna como la construcción del Mishkan, con mayor razón si no se trabaja en un acto de tal dignidad como aquellas cosas que nosotros realizamos a diario en estos días. Por eso la Torah dice, 6 días realizarás todas tus labores y el 7º día será para Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Para que recuerdes el quién en lugar del qué. Hasta pronto.